¿Cómo están? ¡Hey, qué bueno poder! ¡Wow! Este servicio está más energía. Lo que pasa es que aquí toman desayuno. Alcanzan. Hey, es súper bueno poder tenerlos hoy día. Si esta es tu primera vez, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Marcos, soy el pastor de Somos Vida y estamos súper contentos de tener, sobre todo a las mamás. ¿Dónde están las madres hoy día? A ver. There we go. No les dieron desayuno hoy día en la mañana algunas, pero... Hey, feliz día, mamá. Espero que estés teniendo un excelente día. Y tal cual como decía Rosy, hay algo pasando, quizás usted lo vio afuera. Quiero que se saque una foto y la ponga ahí en las redes sociales y se celebre. Celebre a su mamá, que llévela a sacarse una foto. Y lo otro que quiero anunciar antes de moverme a lo que tengo que compartir es que este sábado, 7 de la mañana, a las 7 se mueve el Espíritu Santo, por eso elegimos ahora. Dios creo que baja a las 7 y después a las 8 se va. ¿Okay? Entonces, para que venga y nos acompañen los varones, pero vamos a estar limpiando, así que eso es para todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, venga, vamos a estar limpiando, cortar el pasto, haciendo una limpieza general, así que hey, sería ideal tenerlo. Y por último, el miércoles que pasó, el que no vino, se lo perdió. ¡Wow! ¡Qué increíble tiempo tuvimos! En verdad que estuvo súper bueno. Así que vamos a hacerlo el primer miércoles de cada mes, así que te invitamos a que puedas ser parte de lo que va a estar sucediendo el próximo mes. Vamos a tener un tiempo de música, de celebraciones, el tiempo donde también tenemos Santa Cena, así que te dejamos la invitación hecha. Hey, tal cual como usted ve, continuamos con esta serie de fundamentos que tiene que ver con este concepto y con esta idea de aquellas cosas que para nosotros como ministerio son fundamentales, son primordiales. Y hoy día quiero contarles una historia que está en un libro que leí hace bastante tiempo atrás, que se llama Gracia Divina versus Gracia Humana. Y en medio de este libro hay distintas historias y es un poco lo que esta idea de la gracia significa. Pero hay algo que yo jamás me voy a poder olvidar de este libro, que es la primera historia que él cuenta, que está en las primeras páginas de este libro. Es una prostituta que llega hasta un centro de ayuda donde es un centro cristiano y está pidiendo ayuda, está buscando ayuda. No tiene que comer, ya no tiene dinero, no sabe qué hacer. Tiene una bebé de aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años. Entonces ella está en ese lugar porque está desesperada, ya está en la última circunstancia y no sabe en verdad, no sabe qué hacer. Entonces en medio de esa situación, ella comienza a contarle su historia y le dice que ella ha sido prostituta por mucho tiempo, pero lamentablemente durante estos últimos meses la situación es demasiado compleja y ha tenido que prostituir a su propia hija para poder conseguir comida. Le cuenta a este hombre que el entregar a su hija por 1 hora a algún hombre para que haga aberracidades le permite tener muchísimo más dinero de lo que ella podría hacer en un día. Entonces cuando este hombre está en este conflicto, escuchando esta historia, en un conflicto obviamente emocional, pero también desde el punto de vista social, de tratar de ayudar, hay que ayudar a esta bebé, conseguir ayuda de las autoridades y ese tipo de cosas. Él le hace una pregunta y le dice, ¿por qué no ha ido a una iglesia a pedir ayuda? Y esta es la respuesta que ella da. ¿Una iglesia? ¿Para qué habría de ir allí? Ya me siento demasiado mal conmigo misma. Todo lo que haría sería empeorar las cosas. La verdad es que esto a mí personalmente me golpea y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué si en los tiempos de Jesús eran los que estaban afligidos, los que estaban desanimados, individuos que estaban más mal, eran los que iban donde el Señor Jesús a buscar ayuda y Él les presentaba una alternativa? Más aún cuando vemos un relato como este que nos presenta una circunstancia social y particular donde nos golpea y nos hace ver, hey, pero ¿por qué no? ¿Por qué no la iglesia está ahí para ayudar? ¿Por qué no la iglesia está ahí para abrir las puertas?
Y es que en este concepto y en esta historia para mí se encierra o se esconde una idea y un concepto que muchas iglesias hoy en día viven, practican y hacen. Y puede que sea consciente o puede que sea inconsciente, pero es esta. La salvación viene por obras. Y a lo que me refiero con esto es al hecho de que mis acciones me permiten subir de nivel, subir en un estatus y posicionarme quizás en opciones donde yo pueda tener más alternativas, puedo ser más aceptado. Tal cual como veíamos en esta historia, una mujer como esta, obviamente que no es tan aceptada, es más rechazada que aceptada. No queremos involucrarnos en una situación como esa. ¿Por qué? Porque nos pone en un conflicto quizás emocional y no queremos ser parte de ese estilo de vida. ¿Y por qué? Porque las obras en cierta manera o las cosas que un individuo puede hacer nos pueden levantar y nos pueden poner en un pedestal, pero también nos pueden destruir. Y es difícil de aceptar. Es difícil de aceptar que la iglesia hoy día actúa de esta manera, pero lo vemos en distintas circunstancias. Lo vemos, por ejemplo, cuando se generan críticas por la manera en que una persona habla, se generan críticas por, las demandas que una persona no puede hacer o no puede cumplir los requisitos. Las imposiciones, por ejemplo, que se pueden poner desde líderes que están en posiciones como la que yo me encuentro hoy, donde si tú no haces esto, si tú no das, si tú no vienes, un montón de cosas que lo único que hacen es crear una carga, crear un peso sobre el individuo que lo lleva a no querer tener una relación. Más aún, hacemos del evangelio una carga que llevar y no una relación que mantener. Porque de eso se trata de todas las imposiciones, de todas las reglas, de todos los requisitos que yo puedo seguir. Entonces de esa manera puedo pertenecer. Lo vemos en corporaciones, lo vemos en iglesias, lo vemos en ministerios que si tú haces esto puedes ser parte de. Si tú sigues puedes tener una opción. Y esta es una circunstancia que es triste, que es dolorosa. Y aquí es donde yo quiero contrarrestar lo que tiene que ver con uno de nuestros fundamentos, con uno de nuestros principios. Es uno de nuestros valores y que en el fondo nos va a llevar a nosotros a entender dónde estamos plantados. Y se lo voy a dar automáticamente. Es la salvación para nosotros es un regalo no merecido. No son nuestros méritos, es su amor. Esto no es algo que yo recibo, que yo gano porque soy especial, porque soy distinto, porque cumplo los requisitos. No, esto es un regalo que yo jamás merecí. Y en esto Pablo habla muchísimo. Pablo habla muchísimo de esta idea porque durante este tiempo y durante sobre todo el comienzo de la iglesia, los judíos que se habían convertido al cristianismo querían que la gente siguiera un tipo de evangelio en donde, claro, Jesús resucitó y Jesús es el Hijo de Dios, pero recuerda que tienes que seguir la ley de Moisés. Y dentro de todos estos conceptos era una batalla porque Pablo entendía que la salvación era un regalo. No había nada que un individuo podía hacer para ganarlo. Entonces aquí es donde le escribe una carta a la iglesia en Éfeso. Y esta iglesia era una iglesia que a pesar de sus conflictos era una iglesia con muchísimas particularidades interesantes. Entonces, en el primer capítulo de la carta a Éfeso, él les hace esta idea, o les hace entender, este concepto de los beneficios que nosotros tenemos por ser parte de esta familia, del regalo que se nos ha dado y de cómo nosotros tenemos este lugar en el cielo con Dios y vamos a ser parte de cosas increíbles. Y eso es algo que hay que entender a la hora de que yo entro en esta comunión con Dios y comienzo una relación con Dios. Hay algo increíble que pasa y yo ya tengo una relación directa con Él, ya puedo entrar en una comunión directa con Él, puedo recibir beneficios que esto trae consigo. Pero aquí, cuando Él termina de hacer toda esta lista de cosas que nosotros podemos recibir por causa de ser parte de esta relación con Dios, Él entra al capítulo 2 y necesita aclarar ciertas cosas.
Entonces esta es la manera en que él empieza en el capítulo 2, versículo 1. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes, líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Es interesante poder observar esto porque algo que Pablo está tratando de hacer en este punto es que nos presenta un contraste. ¿Okay? El contraste de lo que significa tener todos estos beneficios con lo que nosotros éramos antes. Entonces, en el fondo, esto nos debería llevar a hacer pensar, hey, antes nosotros no merecíamos absolutamente nada y hoy día tenemos toda esta magnitud de cosas increíbles. Vamos a heredar un lugar en la presencia de Dios. Vamos a poder estar en el cielo. Tenemos esta vida eterna y esta comunión con Dios. Tenemos este acceso directo con Dios. ¡Qué increíble regalo! Pero antes estábamos perdidos. Antes estábamos lejos. Antes nosotros estábamos dominados por estos poderes diabólicos que nos controlaban y nos movían en una dirección completamente opuesta. Y quiero que entienda lo siguiente, que hoy día hay gente que vive de esta manera. Hay gente que está lejos de una relación con el Salvador del mundo. Entonces Pablo continúa y dice lo siguiente: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y aquí es donde Pablo hace esta distinción en donde él nos hace ver de que esto no era un grupo particular, que eran simplemente las ovejas negras las que estaban en este grupo, que estaban en el mundo. No, todos. Y cuando dice todos, ¿sabe lo que quiere decir? Absolutamente todos. Tú y yo nos encontrábamos en una condición, desde el más santo al menos santo, hemos estado en esta condición donde seguimos nuestras propias pasiones. Y Pablo quiere aclarar que todos estábamos actuando de la misma manera. Y esa es la manera que tiene que ver con seguir los deseos de la carne. Seguir nuestras propias pasiones, celebrando el yo, glorificando mis propios deseos y de cierta manera empujándome o alejándome completamente de Dios. Y algo que tenemos que entender es que cuando estábamos en esa posición, cuando tú y yo nos encontrábamos en esta condición en donde nos apartábamos de Dios y seguíamos nuestros propios deseos, y lo único que buscábamos era, en cierta manera, glorificar nuestro propio yo, nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Y quiero que entienda esto, porque nosotros estábamos en el bando opuesto, en el lado equivocado de la batalla. Estábamos peleando en contra de Dios por causa de nuestras acciones. Y puede que haya sido intencional, como hay algunos que lo hacen intencionalmente. Muchos ateos intencionalmente reniegan a Dios y lo hacen de manera pública y específica, pero muchos de nosotros lo hicimos de una manera inconsciente, donde actuamos de una manera que lo único que hacía era ponernos en el lado equivocado. Pero más aún, yo creo que trate de entender lo que significa este concepto. Porque si yo era enemigo de Dios, y cuando yo estoy enfrente de mi enemigo, yo me pregunto, ¿cuál es el propósito que mi enemigo tiene? Si yo estoy en una batalla y estoy peleando contra alguien, ¿cuál es el propósito que ese enemigo va a tener en contra mía? Y la respuesta es simple: va a querer destruirme. Un enemigo no va a querer lo mejor, no va a tratar de ayudarte a que ganes la batalla, no va a tratar de promover tus acciones. No, al contrario, va a tratar de destruirte, va a tratar de desestabilizarte, cualquiera sea la situación.
Y es por eso que esto es importante de entender, porque tú y yo estábamos en esa condición enfrente a Dios. Tú y yo nos encontrábamos en una posición donde estábamos en este estatus de ser enemigos de Dios. Y si yo soy enemigo de Dios, yo debería recibir el pago de encontrarme en esa condición. Pero Pablo va a decir algo que va a remover el piso de todo el mundo. Él dice lo siguiente: pero Dios. Ahora recapitulemos un poco esto, ¿ok? Pablo nos está diciendo, nos presentó esta idea, todos los beneficios que nosotros teníamos, pero en este capítulo 2 nos está diciendo cuál era nuestra condición. Nosotros seguíamos nuestras pasiones, nosotros nos encontrábamos en una circunstancia en donde lo único que hacíamos era alejarnos de Dios. Y eso nos ponía en enemistad con Dios. Dice, pero a pesar de todo esto, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Fíjense que la condición que nosotros nos encontramos es estar muertos, pero Dios en su gran amor, Dios que quizás no actúa de la misma manera que el ser humano actúa, que no tiene el corazón que tú y yo tenemos, Dios nos muestra algo completamente distinto y presenta su carácter. ¿Sabe por qué? Porque tal cual como dice aquí, Dios es rico en misericordia. Y esto tiene un significado para nosotros. Esto tiene un significado para aquellos que han puesto su fe en Él. La palabra misericordia significa una inclinación. En este caso, una inclinación, si pasa a la siguiente por favor, del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Eso es lo que misericordia significa. Hay una inclinación de un individuo a cambiar una perspectiva de algo que está viendo y se compadece. Dios, en vez de tener una actitud de odio, de querer alejarse en lo que hace, es que cambia su actitud y busca la oportunidad de acercarse. Él, en vez de mirarnos con recelo, nos mira con amor. Él, en vez de mirarnos con odio, nos mira con compasión. Y lo más interesante de esto es que Él lo hace voluntariamente. Su furia se transforma en un amor por nosotros. Y nos abre una puerta. Nos da una salida. ¿Qué salida? Nueva vida. Imagínense por un instante esto. Cuando yo me acerco a Él, en vez de Él entregarme su furia, su rabia, me da una nueva vida. Esto no es lo que tú y yo merecemos. La paga del pecado es muerte y eso era lo que tú y yo merecíamos. Pero Dios busca darnos una oportunidad en vez de destruirnos, en vez de apartarnos, en vez de alejarse de nosotros, que tendría todo el derecho de hacerlo. Él nos da una oportunidad para que nos podamos relacionar con Él a través de Cristo Jesús. Nos vuelve a la vida a través de ¿quién? De Cristo. Porque cuando estábamos en pecado, tú y yo estábamos muertos. Pero aquí Pablo hace una aclaración. Él dice, esto es solo por la gracia de Dios. Ojo, esto es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. La idea aquí es simple. Esta nueva vida, esta nueva oportunidad es un regalo. No es algo que yo merezco, no es algo que yo me gané, es un regalo. Es más, Pablo continúa y dice lo siguiente en el versículo 6 y 7. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo Jesús y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Fíjense, aquellos que éramos los enemigos, nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo, continúa, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros,
que estamos unidos a Cristo Jesús. Y aquí hay que recordar lo maravilloso que es su amor, porque su amor es algo que viene y se da de una manera increíble. Y nos está hablando a nosotros, le está hablando a este grupo de personas que han puesto su fe en Cristo Jesús. Hay un grupo de personas, y quizás tú eres esa persona, que ha decidido decir, yo voy a poner mi fe en Él. Y ese es el único paso. Y cuando yo doy este paso, Él me hace su amigo. Él me llama santo. Él me invita a que yo pueda ser parte en los lugares celestiales. Pablo entiende algo que es bien particular. El perdón de Dios es un ejemplo de su amor. Cuando usted mire la cruz, cuando usted recuerde este maravilloso acto, es un acto de amor por nosotros, para restaurar esa relación. Versículo 8. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo qué? Creyeron. Cuando creyeron. Tenemos que entender que hay un solo paso. Esto no es algo que usted hereda, ¿ok? Esto no es algo que yo de manera física le puedo traspasar a mis hijos. No se traspasa a través del ADN, ¿ok? Porque yo crecí desde una cultura donde yo pensaba que yo era cristiano porque mis padres eran cristianos. Es una mentira. La salvación es personal, es una decisión única. Y algo que quiero que entienda es que, claro, todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Y puede que a usted le ofenda lo que yo le estoy diciendo, pero es la verdad, ¿no me cree? El apóstol Juan dice en Juan 1:12, aquellos que creyeron en Él les dio el derecho. Aquellos que creyeron en Él, no aquellos que fueron a la iglesia, no aquellos que dieron el diezmo o aquellos que, qué sé yo, cantaban más fuerte y levantaban los brazos más alto. A los que creyeron en Él, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si hay algo que nosotros podemos, de alguna manera, gozarnos o disfrutar, es esa parte de decir, yo doy el paso de creer. Eso es lo único que a nosotros nos toca. El resto es Dios. Por lo mismo, esto no es para todos. Quizás tus hijos no van a querer creer. Quizás tu esposa, tu novio, tu novia no va a querer creer. Y esta es una decisión personal a los que creyeron. Es más, continúa y dice, ustedes no tienen ningún mérito en este regalo, en esta salvación. Es un regalo de Dios. No hay ningún mérito. No es que Dios dijo, wow, mira qué lindo este joven. Oh, mira, tan lindo que se porta. Y a veces, no, es que yo me porto bien. Yo no soy malo. ¿En serio? ¿Y eso te va a hacer ganar este regalo? No se trata de cómo usted actúe o cómo usted no actúe. Yo era malo. Sigo siendo malo, yo creo, pero... Yo era malo. Ay, Dios mío. Yo me miraba al espejo y me asustaba. Así de malo era. No le gustó el chiste. Era malo. Y a veces nosotros creamos esta ilusión de que, no, lo que pasa es que yo soy... Y hacemos esta pregunta, ¿por qué Dios permite que cosas malas les pase a la gente buena? Muéstrenmelo, ¿dónde está? ¿Cuál gente buena? Todos somos malos. Piensen en el Papa es tan malo como usted. Papa Nicolau entra al cielo. No entra, no puede llegar al cielo. ¿Por qué? Porque necesita un Salvador. Y lo único que tiene que hacer es lo mismo que usted y que yo. Tiene que creer. Es un regalo. Pablo continúa. La salvación
No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y esto es increíble, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí somos todos igualitos, estamos todos en la posición. El problema que yo veo que pasa aquí es algo que yo llamo el síndrome del padre. Y a lo que me refiero con esto es que nosotros experimentamos esta idea con nuestros padres en general, de que cuando hacemos cosas buenas con nuestros papás, ¿qué hacen nuestros papás? ¡Wow! Yo me acuerdo una vez que mi papá mandó a mi hermano para calentar el agua. ¿Usted le llaman tetera al donde calientan el agua? ¿Sí? ¿No? Bueno, esa es una palabra chilena quizás, he dicho tantas. Pero donde usted calienta el agua, ¿ok? Entonces había una grande y una chiquitita que era para el té. Entonces mi papá, pero en fin, manda a mi hermano a poner la tetera, a poner este coso para calentar el agua. Y mi hermano puso el incorrecto. Entonces, ¿qué hace mi papá? En vez de, bien hijo, qué bueno que obedeció, lo amonesta. ¿Por qué? Porque puso la incorrecta. Entonces esto es lo que nosotros, así crecimos todos. Cuando hacemos cosas buenas nuestros padres y cuando hacemos cosas malas nuestros padres nos hacen sentir mal. Y tomamos esta idea de nuestro Padre terrenal o de nuestros padres terrenales con nuestro Padre celestial, con Dios. Y pensamos que cuando yo hago cosas buenas, Dios está en el cielo. ¡Wow! Mira, Marco, qué increíble. Llegó temprano hoy día. ¿Viste que levantó los brazos, Gabriel? Cuando estaba cantando, wow. Yo vi su corazón y sintió algo ahí. Así pensé. Y cuando yo hago algo malo, digo, no le hablo más. Así vemos a Dios. Vemos a Dios con esta idea de este mismo Padre, pero quiero que entienda esto. Dios no se compara en lo absoluto con nuestro Padre terrenal o con nuestros padres. Porque sabe que cuando yo me alejo más, Él más quiere acercarse a mí. Cuando yo más me equivoco, Él más quiere abrir oportunidades para que yo lo vea y me acerque a Él. Es más, no podemos o no hay nada que podamos hacer que pueda impresionar a Dios. Nada. ¿O usted cree que porque vino hoy día a la iglesia Dios va a estar impresionado? ¿O porque mañana no viene Dios no va a estar impresionado? ¿Y se va a molestar con usted? Lo único que nosotros tenemos como garantía y lo único que me corresponde a mí es poner mi fe en Él. Versículo 10 dice lo siguiente. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Ponga atención a esto, que aquí esto es clave. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En este caso particular, quiero que entienda esto. Muchas veces nosotros pensamos de que porque este es un regalo gratuito, yo puedo seguir viviendo mi vida como yo quiera. De la misma manera que antes. Porque la verdad, Dios nos ha dado el control a cada uno de nosotros a hacer como nosotros queramos. Pero cuando una nueva criatura actúa de la misma manera que antes, eso quiere decir que en verdad nunca ha experimentado una transformación. Si yo vivo como el termómetro en mi relación con Dios, que un día voy a la iglesia y el otro día no voy, el problema no es venir a la iglesia, el problema es tu corazón. Si un día yo sirvo y a la otra semana, ya la verdad es que no quiero. El problema no es el servir, el problema es tu corazón. Quiero que entienda esto. Mi manera de vivir demuestra cuánto aprecio el regalo que se me ha dado. Es una expresión de amor. Mi obediencia es una expresión de amor a Dios. Yo no obedezco a Dios ni sigo sus mandamientos, me mantengo firme en Él por tratar de ganarme algo. No, es porque lo amo. Y porque lo amo, vivo en una relación con Él que le agrada. ¿Cuál es el fundamento de nuestro ministerio? ¿Cuál es el fundamento de Somos Vida? La salvación es un regalo no merecido para todo aquel que ponga su fe en Jesús. Y tú te estás diciendo ahí, yo no merezco ningún regalo. Sí, para ti. Es para ti porque fue para mí. Entienda esto, no se trata de lo que yo puedo hacer para recibir salvación. Se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz para dármela.
Yo ya no tengo que pagar absolutamente nada para recibir, porque hubo uno que ya lo pagó. Él tomó nuestro lugar. Cuando yo merecía ir a esa cruz, Él se puso por mí. Él derramó su sangre. Él pagó el precio que estaba por mi cabeza. Ahora yo sé que nosotros tratamos de hacer cosas y queremos de alguna otra manera, qué sé yo, como que pagarle de vuelta. Pero quiero que entienda esto, ¿ok? Cuando basamos la salvación en nuestras obras, perdemos el enfoque de la cruz, porque ya deja de ser Él y empiezo a ser yo. Yo soy el que me gané esto. Entonces pensamos que podemos llegar al cielo y decir, oye, Señor, ¿no viste cómo yo actuaba cuando estaba en la tierra? Yo era súper bueno, no mentía. Nunca engañé a mi esposo, nunca engañé a mi esposa, Señor. Mentiras puras blancas. Entonces, mis queridos amigos, ahora, claro, este es un regalo y es un regalo gratuito. Pero quiero que entienda esto. La salvación no es un regalo barato. Tuvo precio de sangre. Jesús pagó por nosotros para que tuviéramos una oportunidad para relacionarnos con Dios. Su sangre se derramó. Entonces no lo puedo tomar así de simple. No puedo seguir actuando de la misma manera porque el precio que se pagó por mí fue demasiado alto. La sangre de Jesucristo fue derramada por ti y por mí en una cruz para que yo pudiera tener acceso a una relación íntima y personal con Él. Por lo mismo, podemos confiar en lo que dice el apóstol Juan. Juan dice en su carta, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No le parece increíble el hecho de saber de que si nosotros venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona no una vez, una y otra vez? Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un minuto. ¿Hay alguien que conoce tu vida tanto como Dios y ese eres tú? Tú sabes aquellas cosas que te han estado apartando. Ahora obviamente yo no quiero hacer algo público. Ahí donde estás, yo quiero que hagas este simple acto de arrepentirte. Hay algo que quizás has venido haciendo que no está correcto. Y Dios hoy día te está recordando, hey, es tiempo de que detengas. Y tú puedes estar pensando, es que yo no me merezco el perdón. Dios te dice, mi regalo es suficiente para ti. Mi muerte y mi sacrificio en la cruz es suficiente para ti. Pero Señor, es que tú no sabes lo que... Sí, yo sé lo que tú has hecho. Yo veo lo que tú haces. Pero aquí es donde tú de manera honesta y genuina puedes venir y decirle, Señor, perdóname. Trae restauración a mi vida. Quiero aceptar este regalo que tú me das. Señor, mira, cada persona que está aquí en este lugar, yo no sé las circunstancias que cada uno de nosotros pueda estar experimentando, Señor. Hay algunos que han dejado quizás su relación contigo en una esquina. Hay algunos, Señor, que quizás se acuerdan de vez en cuando. Quizás hay personas, Señor, que hoy día están atravesando situaciones, circunstancias que no te agradan a ti, Señor. Y que lo único que están haciendo es glorificando su propia carnalidad, su propio deseo. En el nombre de Jesús, yo ruego que esta palabra sea una de ánimo para decir, hey, haz las paces con Dios.
Toma este regalo y vive una vida que lo agrada a Él. Recuérdanos, Señor, constantemente que no hay nada que podamos hacer, más allá de poner nuestra fe en ti, porque este es un regalo que no merecemos y que se basa en tu infinito e increíble amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a terminar. Gracias por acompañarnos. Le dejo la invitación para la próxima semana a que nos acompañe nuevamente este sábado, esté con nosotros y al final del servicio no se pierda la oportunidad de poder sacarse una foto ahí, ¿ok? Cierra sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por esta palabra, Señor, y gracias por animarnos a seguirte. Gracias, Señor, por animarnos y recordarnos, Señor, que nuestra relación contigo no se basa en nuestras obras, sino que se basa en ti. Confiamos, Señor, en tu persona. Confiamos en el poder de la cruz. Acompáñanos, Señor, de regreso a nuestros hogares, bendecidos con la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hey, muchas gracias por venir. Dios les bendiga. Nos vemos. Adiós.